amigos? Bendiciones. Sí, estamos vivos todavía. Aquí seguimos todavía. No hemos podido subir videos porque pues hemos estado un poquito ocupados mi esposa y yo con cosas del negocio que tenemos, etcétera. Entonces por eso hemos estado un poquito ocupados porque ya ven, la última vez que hice el video de mi testimonio fue que mi esposa ya estaba a punto de regresarse y también mi cuñado. Entonces hemos estado pues ocupados con unas cosas, etcétera, y por eso no hemos subido más videos. Pero aquí estamos todavía, amigos. Espero que han estado muy bendecidos y que el Todopoderoso esté tocando sus vidas día con día. El día de hoy, amigos, un mensaje un poco improvisado, solamente para explicarles ahorita de qué está pasando ahorita en mi mente y ahorita en qué cosas pues estoy enfocando mi atención. Porque ahorita hay muchas cosas que están pasando, aún muchos más. Entonces, aquí es donde aquí es donde yo tengo, ¿verdad? Yo tengo que ser fuerte en mi fe y saber de que Dios tiene control sobre todas las cosas y que primeramente Yeshua, o sea Jesús, que Él nos ama a todos de la misma manera, no tiene favoritos ni nada de eso. Él puede interactuar con cualquiera de nosotros sin tener que ser especial, porque todos somos iguales en los ojos de Dios. Claro, unos tuvimos unas caminatas un poco más difíciles que las demás, pero claro que todo obra para nuestro bien. Yo sé que el Todopoderoso, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, el mensaje de amor que trae Yeshua, que Él murió por nosotros, que Él terminó todo lo que tenemos que hacer, como quien dice, de si teníamos pecados en nuestra vida que nosotros pagábamos, como en los antiguos tiempos, de que cuando pecaban ellos tenían que sacrificar un animal, etcétera, porque la paga de pecado es muerte. Entonces tenía que derramarse sangre para, como quien dice, para recompensar por toda la maldad que estaba en la tierra. Entonces, pero como quien dice, Dios, Él nunca quiso eso. Él nunca quería que sacrificáramos cosas para Él. Pero sin duda Él dejó que hiciéramos eso para poder, como quien dice, cubrir los pecados que habíamos tenido y para que Él no, como quien dice, no tuviera tanta ira contra nosotros. Entonces, Dios nos dice a lo largo de su palabra que Él nunca quería eso, que Él solamente quería que nosotros lo amáramos y que siguiéramos sus mandamientos porque lo amamos, porque Él simplemente quiere lo mejor para nosotros. Él simplemente quiere que vivamos en armonía, que vivamos en paz, el uno con el otro, amarnos el uno con el otro. Ese es el primer mandamiento. El de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ese en sí son los mandamientos principales. Entonces, Dios es muy misericordioso. Como hay unas personas que enseñan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el del Nuevo Testamento, que el Dios del Viejo Testamento solamente, como quien dice, era un viejito enojado
y que a todos quería matar. Y en el Nuevo Testamento lo pintan según que es misericordioso y que puro amor y todo eso. Yo estoy muy desacuerdo con eso, amigos. Estoy muy desacuerdo con eso porque en el Antiguo Testamento Dios solamente les dio leyes y estatutos para que esas personas fueran diferentes a las demás personas, porque las demás personas hacían de todo y no les importaba qué les decían, porque vivían como ellos querían. Y Dios fue el que quería apartar a un pueblo y decir, este es mi pueblo, y aún así la gente no dejaba de pecar contra Dios. Y por eso el mismo Dios no los bendecía, porque ellos se alejaban de Dios y querían aparte que Dios los bendijera. Entonces, yo cuando leo el Antiguo Testamento veo a un Dios que es bueno, que solamente quiere lo mejor para nosotros, quiere tener una relación con nosotros, quiere que nosotros nos agarremos de Él y que confiemos en Él. Y yo lo veo a lo largo del Antiguo Testamento que Él solamente quería tener una relación con nosotros y conocernos a fondo. Bueno, que nosotros lo conociéramos a fondo a Él en sí. Y porque Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones y la misma palabra dice que qué hay cosa más engañosa que el propio corazón. Dice, ¿quién lo entenderá? Dice, hay uno solo, que Dios es el que entiende el corazón. Entonces Él es el que escudriña nuestros corazones. Y Él es el que sabe nuestras intenciones detrás de nuestros corazones. Entonces a Él nada se le escapa. A Dios Todopoderoso, a Él nada se le escapa. Y como les decía, yo en el Antiguo Testamento, cuando yo leo el Antiguo Testamento, yo veo a un Dios que es misericordioso, porque Él, si no fuera misericordioso, no les hubiera dado tantas oportunidades para que ellos se arrepintieran. Y así no se arrepentían. Unos se arrepentían a medias y otros se arrepentían, pero después se morían y luego reinaba otra persona y llegaban y empezaban a hacer lo mismo que el anterior. Que eso fueron los reyes. Los reyes que empezaron a hacer eso, que empezaron a reinar sobre Israel y sobre el pueblo y causaron que muchos, o sea, que todo el pueblo pecara. Y por eso la tierra fue juzgada y fue maldita, porque había tanto pecado. Y literal dice que la palabra dice que el mismo pueblo de Dios estaba sacrificando sus propios hijos por medio de fuego a dioses como Moloch, a la reina del cielo, que es esta Astoret, o otros le llaman, ¿cómo le llaman? Pero es otro nombre que le dicen. Que entonces les hacían culto a esos dioses y les servían a esos dioses en lugar que a Jehová. Entonces Dios siguió siendo misericordioso con ellos, y hasta el punto de que Él dijo, ya literal ya no sé qué más que hacer, porque Él literal mandaba profetas para hablarles al pueblo para que se arrepintieran, y siempre terminaban matándoles. Y hasta el mismo Yeshua también dice que los profetas no serán recibidos en su propia tierra y que serán aborrecidos por el nombre de Yeshua. Entonces, como les digo, amigos, en el Nuevo Testamento Jesús es el mismo Dios. Trae el mismo mandamiento, que nos amemos unos a los otros y que hagamos la voluntad de Dios, porque si no hacemos la voluntad del Padre, no somos hijos de Dios. Como por ejemplo, también ya les había explicado esto anteriormente, de que María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, porque Jesús tenía hermanos de acuerdo a la palabra, y de hecho describe 4 nombres y tenía también varias hermanas. Entonces,
que sus hermanos y María, la mamá de Jesús, que fueron a buscarlos, pero había tanta gente y que mandaron decirle, hey, pues te están hablando tu familia o tu mamá y tus hermanos. Y que él les dijo, como quien dice, o sea, literal los negó. Le dijo que ellos no son sus hermanos ni su madre. Él apuntó a los discípulos y dijo, ellos son mi madre y mis hermanas y mis hermanos. Porque los que hacen la voluntad del Padre, esos sí son los que son los hermanos, las hermanas y la mamá de Jesús. ¿Sí me entienden? Entonces, diciéndonos de que no nomás porque somos creación de Dios, eso no significa que somos hijos de Dios. Si hacemos las cosas del enemigo, somos hijos del enemigo. Entonces, como les digo, Jesús, Yeshua, él mismo traía la misma doctrina que es en el Viejo Testamento, de que se arrepintieran, que se volvieran a Dios y que no aceptaran a otros dioses, otros ídolos antes que Dios, porque es el primer mandamiento. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Entonces, si amamos más a nuestro celular, amamos más a nuestra esposa, amamos más a nuestro perro, amamos más a nuestra vida, amamos más al dinero, amamos más a la pornografía, amamos más la vanidad, etcétera. Si ponemos cualquier cosa antes que Dios, entonces eso ya se ha hecho un ídolo. Entonces ese es el mismo mensaje que trae Yeshua, que es el mismo mensaje que dio Jehová, que es el mismo. Yeshua significa Jehová es salvación, o Yahweh es salvación. Entonces Yeshua, que es Yahweh, Yahweh es salvación. Él mismo dio la misma doctrina. Entonces no sé de dónde sacan que según el Dios del Viejo Testamento es malo y que sabe qué y sabe cuánto y nomás mata a la gente. Y el Dios del Nuevo Testamento, según es muy misericordia y que nomás puro amor y paz y que arrepiéntete y ya. O sea, que nomás que ya Dios los perdona y ya. O sea, literal, Yeshua a cada persona que sanaba le decía, tus pecados son perdonados, ve y no peques más. Entonces, literal está diciendo que nos arrepentamos y que hagamos la voluntad del Padre. Porque también dice la palabra que no todo el que me llame Señor, Señor, no todo en aquel día que me diga Señor, Señor, ¿acaso no hicimos milagros y profecías en tu nombre y profetizamos en tu nombre y sacamos demonios en tu nombre? Y que Yeshua les dice, apártense de mí, hacedores de mal, porque yo nunca los conocí. Que él nunca los conoció. Entonces, la misma palabra también dice que la gente adora a un Dios que no conoce, que es para los judíos conocer quién es ese Dios. Entonces, muchos de nosotros alabamos a un Dios que no conocemos. Y eso es lo más trágico, que alabamos a un Dios que no conocemos, que decimos Dios esto y Dios esto, pero no sabemos quién es ese Dios. Porque hay muchos dioses, pero hay un Dios de dioses que ese es Yahweh, Jehová, el Padre, más reconocido, pero él tiene nombre y su nombre es Yahweh o Jehová. Y muchos también piensan que la Biblia es solamente un libro para manipular a la gente, pero yo no creo que eso sea el caso en este aspecto, porque la misma palabra echa de cabeza a las personas que son malas y enseña que toda persona que hace el mal tiene su merecido. Entonces la palabra no está a favor de nosotros, entonces no está a favor de la humanidad. Entonces, ¿por qué la humanidad cree
¿Por qué harían un libro que literal los va a mandar a la maldición, los va a mandar al infierno, etcétera? A las personas que no hagan el bien, que no hagan la voluntad del Padre. Esa es mi pregunta. La gente literal se echa de cabeza en sí mismos y se mandan al infierno ellos mismos. Porque esa es mi duda. Si la Biblia fue manipulada por el hombre, entonces literal está manipulando al hombre para que de todos modos terminen fuera de la presencia de Dios, que eso sería en el infierno. Entonces, como les digo, amigos, ese es el Dios de la Biblia, que dice que es el mismo hoy, es el mismo ayer y es el mismo para siempre. Él no cambia, y eso es verdaderamente lo que dice la palabra, pero muchos sacan todo fuera de contexto. Y yo no pretendo ser un experto ni nada de eso. Yo solamente digo de lo que yo he aprendido a lo largo de mis 29 años de vida, y más en los últimos 2 años es lo que he aprendido mucho más. Y eso estando aquí en mi casa, estando encerrado aquí en mi casa, escuchando la palabra, meditando en la palabra, viendo videos que edifican la palabra, etcétera, que literal enseñan que la palabra es verdadera. Y amigos, tantas cosas que pasan ahorita. Acaba de pasar que un tornado de fuego, hablan de terremotos que están pasando con más frecuencia. Como dice la palabra, los niños son desobedientes. Literal el amor de la gente se está enfriando. Y eso literal es lo que está profetizando en la palabra varias veces. Y es tiempo, amigos, es tiempo de ponernos las pilas, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volver a Dios, de volver a nuestro primer amor, al que nos dio la vida y que Él nos amó con una intensidad que Él dijo: yo me voy a sacrificar por ellos, no importa si yo no he pecado, no importa lo que ellos hayan hecho, yo los perdono, los voy a perdonar, voy a hacer esto porque los amo. Y Él mismo le dijo porque uno de sus apóstoles, Pedro, le dijo: ¿por qué no mejor, como quien dice, por qué no le dices a Dios que te quite esto o qué hacemos, como quien dice, para que no pases esto? Y literal le dice: quítate de enfrente de mí, piedra de estorbo. O le llamó Satanás a Pedro, le dijo: quítate, Satanás, porque me eres piedra de estorbo, algo así, estoy parafraseando. Y solamente porque Pedro no quería que Jesús pasara eso, pero Yeshua sabía que era necesario que Él muriera por nuestros pecados, porque si Él no moría, nuestros pecados no iban a ser perdonados. Entonces, por algo Yeshua tuvo que morir de la forma como Él murió, como un cordero que literal indefenso, que no habla ni dice nada, nomás lo llevan y lo sacrifican y ya. Él fue el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y otra cosa que les iba a contar también sobre... ¿De qué? Se me fue. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Entonces, como les decía, Él es el Cordero de Dios. Y Él dio su vida. Nadie se la arrebató, sino Él la dio. La dio porque todos sabían muchos sabían de que si Yeshua Él en realidad quería, Él mismo dice que ¿acaso no saben de que si yo
a mi carga están tantos millones de ángeles o tantas legiones de ángeles. Entonces, literal, Yeshua, él tenía el poder de hacer lo que él quería, pero él sin duda quiso morir en la cruz por nuestros pecados. Y otra cosa que ya me acordé que les iba a contar, que esto es lo último que les voy a contar por el momento, porque se está haciendo un poquito largo el video. Entonces, amigos, una cosa que yo he aprendido a lo largo de la Biblia, ustedes lo pueden checar por ustedes mismos, específicamente en el libro de Reyes, el primero y el segundo, más el segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes. Ahí platica sobre lo que hace Israel, que Israel no se conforma con tener a Dios como su rey. Él llevaban, como quien dice, llevaban el arca del testimonio o el arca de la alianza, como quien le pueden decir. Era una caja de oro con ángeles encima, y ahí se hacía manifiesta la presencia de Dios. Entonces llevaban esa enfrente enfrente y atrás iban las como quien dice, el ejército iba detrás de ellos, y ahí iba la presencia de Dios. Y con esa arca ellos literal ganaban guerras contra otros reinos más grandes. Entonces, cuando la gente empezó a ver, como quien dice Israel, empezó a ver que las personas querían las personas demás tenían reyes, y como quien dice se las daban los reyes y así, etcétera. Entonces cada rey, como quien dice, era el que representaba a cada reino. Entonces ellos querían ser igual que los demás y decidieron ir un poquito para acá. Decidieron hacer que lo que ellos querían hacer era tener un rey como las demás gentes. Querían tener un rey como las demás gentes para que, según ellos, se miraran más acá, más poderosos y todo eso. Entonces ellos decidieron hacer eso. Y como quien dice, no aceptaron a Dios como su rey. Entonces ellos seguían tercos que ellos querían un rey para que los gobernara. Y Dios mismo les dijo por medio de profetas que si yo les mando un rey, él se va a aprovechar de sus bienes, etcétera, o sea, cosa tras cosa tras cosa. Y ellos sin duda de todos modos dijeron, está bien, de todos modos queremos un rey que esté sobre nosotros y que nos represente. Entonces ahí fue donde creo que le dijo a Samuel, si no me equivoco, a Samuel le dijo que no quería, el pueblo de Israel le dijo a Samuel que no querían a Dios como su rey, sino que querían a un rey humano que reinara sobre ellos. Entonces desde ahí es donde empezaron a caer, porque cuando el rey pecaba, eso afectaba a todo Israel. Entonces empezaron con eso, empezaron con los reyes, y luego ya más adelante pues seguían obviamente cayendo, y hubo un rey que se llamó Jeroboam, que fue uno de los hijos de Salomón, que fue hijo de David, el rey David. Entonces este rey que se llama Jeroboam, él levantó lugares altos. ¿Qué son lugares altos? Son, como quien dice, iglesias o templos donde dicen, aquí es la casa de Dios. Eso es un lugar alto. Y que los adornaban y ponían a ídolos, ponían imágenes, ponían de estos, ¿cómo les llaman? Becerros de oro,
que habían hecho, literal como lo hicieron en Egipto, bueno, después de salir de Egipto, que Dios estuvo a punto de matarlos porque hicieron un becerro para representar a Jehová. Entonces, literal volvieron a hacer lo mismo, y al levantar altares y al levantar lugares altos, y eso Dios detestaba que hicieran eso, que hasta quemaran incienso en esos lugares altos. Y a lo largo de los reyes que fueron murieron, o sea, murió el rey Jeroboam y reinó su hijo y así, etcétera, y siguieron haciendo lo mismo. Y hubo otros reyes que literal fueron peores y que literal hacían pasar a sus hijos por el fuego en los mismos altares que según decían que era la casa de Dios. Entonces esos son los lugares altos donde hacían sacrificios y todo eso. Entonces Dios está contra todo eso. Contra que nosotros levantemos una casa y digamos, esta es la casa de Dios, aquí es donde se manifiesta Dios, y aquí solamente se manifiesta Dios, porque eso es totalmente erróneo, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo aquí en la tierra. No necesitamos un templo físico, nosotros somos un templo espiritual. Eso es una cosa que muchas personas no entienden, que dicen, es que si no estás en la iglesia católica te vas al infierno, y que si no estás en la Pentecostés que te vas al infierno, y que si no es mormón te vas a ir al infierno. Y literal ninguna religión te lleva a la salvación. Yeshua te lleva a la salvación. Entonces en ninguna parte dice que seas católico o que la primera religión era los católicos y que de esa tienes que pertenecer. Esos son totalmente estupideces. En la palabra nunca dice que seamos de una religión, que seamos una iglesia. Una iglesia es muy diferente a que vayamos a la iglesia, a un templo que le llamamos la iglesia. Nosotros somos el templo espiritual. Entonces, nosotros somos la iglesia. No necesitamos un templo y ponerle estatuas y rendirle culto a otros dioses, pedirle favores a otros dioses, a otros ídolos. Eso es totalmente lo que estaba haciendo Israel en esos tiempos. Entonces, literal, la historia se repite. Y eso es lo más loco, que literal lo dice ahí todo en la Biblia y nadie lo ha leído. Nadie lo ha leído, nadie me lo ha enseñado, y según pastores que enseñan la palabra, y ni ellos mismos me enseñaron eso. Entonces hay algo malo, hay algo mal, amigos. Que muchos toman la palabra por beneficio, le sacan dinero. Literal, hay gente que vive de la gente, y es lo más loco, porque literal la Biblia también habla contra eso, contra las personas que se excusan con largas oraciones y devoran las casas de las viudas. O sea, que van a las casas y se comen todo, les dan el bajón con comida y todo eso, y que son hipócritas, que devoran las casas de las viudas, y que les gusta ser saludados por las plazas, y que visten ropas acá así largas y todo eso, para que la gente los distinga. ¿A quién será eso? Pues no sé. Pero amigos, eso es lo que está pasando con las cosas de hoy en día, con la humanidad que está tan enfocada en este mundo, en esta vida, que esta vida está llena de vanidades, que solo es perdición, solamente son experiencias temporales que no hacen nada por nosotros. Solamente sí son divertidas y todo eso, pero no hacen nada por nuestra salvación. Amigos, yo no sé si están entendiendo esto. Como les digo, ustedes pueden checar todo eso, pueden checar todo lo que yo digo. Está en los libros de Samuel, libros de Reyes, todo eso, esas historias que les cuento. Y bueno, obviamente son cosas que pasaron en realidad, es historia, no es ciencia ficción. Muchos dicen que la Biblia es ciencia ficción.
que literal esas cosas no existen, que son cosas que se inventaron las personas. Y pues yo estoy muy desacuerdo con eso, amigos. Estoy muy desacuerdo con eso porque la Biblia habla de lugares reales, de montañas, o sea, literal que literal describe eh, ríos, etcétera, lugares que en realidad existen, monumentos que fueron levantados y que aún existen. Hay un monumento que hay 12 piedras gigantes que sacaron no sé si fue del Mar Rojo o algo así, pero sacaron 12 piedras y la edificaron afuera, y hasta aún están las piedras grandes. Búsquenlo, todo eso todo es real, amigos. La Biblia es más real de lo que se imaginan, mucho más real de lo que se imaginan. Y este es el mensaje de hoy, amigos. Espero que no los haya aburrido. Espero que estos videos sean de edificación para ustedes. Espero que no os aburra, ¿verdad? Y espero que Dios los toque, que toque su vida, su mente, su espíritu, y que se levanten conmigo, se unifiquen conmigo. Y yo solamente quiero unir a las personas, amigos. No quiero que levantemos paredes y excluir a personas. Queremos unificar a todos, amarnos unos a los otros y sin duda ayudar el uno al otro para así poder llegar a un nivel que sea aceptable ante los ojos de Dios. Que nosotros seamos personas arrepentidas, con el corazón en el lugar correcto, no enfocándonos en nosotros mismos, sino enfocándonos en las demás personas, en ayudar al prójimo. Es el mensaje de hoy, amigos. Espero que les guste. Estaremos subiendo más videos, claro. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Estaremos en contacto, amigos. Bendiciones. Bye.